Hola Glenn, soy de Puebla y esta historia no me pasó directamente a mí. Me la contó un compañero con el que trabajé varios años en el transporte de carga. De todas las historias que escuché durante mi tiempo en carretera, esta es la única que nunca pude acomodar dentro de una explicación lógica. Lo conocí durante una temporada en la que hacíamos viajes largos hacia el norte del país. En aquel entonces era común que dos operadores salieran al mismo tiempo hacia destinos parecidos. No viajábamos pegados todo el trayecto porque cada quien llevaba sus tiempos, pero manteníamos comunicación constante por radio y teléfono. Eso permitía avisar sobre accidentes, retenes, obras en la carretera, o simplemente hacer más llevaderas las horas de manejo. Todo ocurrió durante un viaje que realizaron desde Puebla con destino a Coahuila. Eran dos unidades y habían salido de madrugada para aprovechar las horas de menos tránsito. Su compañero iba adelante porque conocía mejor la ruta y porque había recorrido ese camino muchas más veces. Durante las primeras horas todo marchó con normalidad. Hablaban por radio cada cierto tiempo, comentaban el estado de las carreteras, se avisaban de algunos desvíos menores y planeaban dónde harían una parada para desayunar más adelante. La primera parte del recorrido transcurrió sin ninguna novedad. Incluso hicieron una parada en una gasolinera para tomar café. Después de eso volvieron a la carretera. Fue entonces cuando ocurrió algo que, en ese momento, pareció una decisión extraña. Cerca del amanecer, el compañero que iba adelante avisó por radio que pensaba tomar una desviación. Mi amigo le preguntó inmediatamente por qué motivo quería salir de la ruta prevista. La respuesta fue sencilla. Dijo que había visto una alternativa que aparentemente les ahorraría bastante tiempo y que valía la pena probarla. Aquello le llamó la atención porque ambos conocían perfectamente el camino. Además, la desviación no figuraba en ninguno de los planes del viaje. Mi amigo insistió en que continuara por la carretera principal. Le recordó que tenían horarios de entrega y que no tenía sentido improvisar una ruta nueva. La comunicación se volvió confusa durante unos segundos, y luego simplemente dejó de escuchar respuestas. Pensó que la señal de radio se había perdido, algo relativamente común en ciertas zonas. Intentó llamarlo por teléfono. Volvió a transmitir por radio y también le envió algunos mensajes. No obtuvo ninguna respuesta. Las fallas de comunicación ocurren constantemente en carretera. Sin embargo, conforme pasaron las horas, comenzó a sentirse incómodo. Habían acordado varios puntos de referencia durante el trayecto y su compañero no aparecía por ninguno de ellos. Tampoco respondía llamadas. Llegó un momento en que empezó a preguntarse si habría sufrido alguna avería o si se habría quedado sin cobertura en alguna zona aislada. Finalmente, varias horas después, recibió un mensaje de voz. Cuando reprodujo el audio sintió algo extraño de inmediato. La voz era la de su compañero. No había duda de eso. Sin embargo, algo sonaba diferente. Hablaba demasiado despacio. Las palabras parecían pronunciadas sin la naturalidad habitual. No había pausas normales entre frases ni cambios de tono. Era como escuchar a alguien leyendo un texto cuidadosamente preparado. En el mensaje decía que estaba bien, que había encontrado una carretera más rápida y que se encontrarían más adelante. El problema era que la grabación producía una sensación difícil de explicar. Además de la voz había otro detalle que llamó su atención. De fondo se escuchaba un ruido constante. Al principio pensó que era viento golpeando el micrófono. Después creyó que podía tratarse de una interferencia causada por la mala señal. Pero mientras más escuchaba la grabación, menos convencido estaba de cualquiera de esas explicaciones. Como la situación ya empezaba a parecer extraña, decidió llamar a la empresa. Les pidió que revisaran la ubicación GPS del vehículo para confirmar dónde se encontraba realmente. Lo que descubrieron fue algo que ninguno esperaba. Según el sistema de rastreo, el tráiler no estaba recorriendo ninguna carretera secundaria. Ni siquiera se encontraba en movimiento.
El GPS mostraba que seguía exactamente en la misma estación de servicio donde ambos habían parado horas antes. Al principio todos asumieron que se trataba de una falla técnica. Los sistemas de localización pueden presentar errores y nadie imaginó otra posibilidad. Sin embargo, la empresa decidió verificar la información directamente. Llamaron a la estación de servicio y pidieron que alguien revisara el estacionamiento. La respuesta fue inmediata. El tráiler seguía allí. La unidad permanecía estacionada exactamente donde la habían dejado durante la madrugada. La situación comenzó a preocupar a todos. Finalmente dieron aviso a las autoridades locales para que verificaran que no hubiera ocurrido algún problema médico o algún incidente relacionado con el conductor. Cuando la policía llegó a la estación de servicio, encontró el vehículo cerrado y aparentemente sin actividad. Después de revisar el exterior, accedieron al camarote. Mi amigo siempre recordaba ese momento porque fue cuando la historia dejó de tener sentido. Su compañero estaba dentro, dormido, o al menos eso parecía. Los agentes lo despertaron y él reaccionó completamente confundido. No parecía herido ni intoxicado. Tampoco mostraba señales de haber sufrido algún accidente. Lo más extraño fue lo que contó cuando comenzó a responder preguntas. Juraba haber manejado toda la mañana. Recordaba perfectamente la desviación, las carreteras secundarias, también haber atravesado pequeños poblados. Incluso podía describir estaciones de servicio, puentes y cruces que supuestamente él vio durante el recorrido. Mientras hablaba estaba convencido de cada detalle. No daba la impresión de estar inventando nada. Para él aquel viaje había ocurrido realmente. Sin embargo, los registros del vehículo contaban una historia completamente distinta. El tacógrafo indicaba que el motor nunca había vuelto a ponerse en marcha después de la parada. Lo más inquietante ocurrió cuando le reprodujeron el mensaje de voz que había enviado horas antes. Reconoció inmediatamente que la voz era suya. No intentó negarlo. Admitió que sonaba exactamente como él. El problema era que aseguraba no recordar haber grabado ese audio. Tampoco podía explicar cómo había sido enviado desde su teléfono. Durante los días siguientes se hicieron distintas revisiones. Algunos pensaron que había sufrido un episodio de sueño extremadamente profundo. Otros sugirieron que podía tratarse de una confusión provocada por agotamiento. Incluso hubo quienes hablaron de un problema médico temporal. Ninguna teoría terminaba de explicar todos los detalles. Mi compañero siguió trabajando varios años más después de aquello. Nunca volvió a sufrir algo parecido. Tampoco le gustaba hablar demasiado del tema. Cada vez que alguien se lo mencionaba, respondía con pocas palabras y cambiaba rápidamente de conversación. Lo único que admitía era que seguía recordando aquel recorrido con absoluta claridad. Decía que podía reconstruir gran parte del camino en su memoria y que las imágenes seguían siendo tan reales como cualquier otro viaje que hubiera hecho en su vida. El asunto quedó prácticamente olvidado hasta que, tiempo después, alguien en la empresa recuperó el viejo mensaje de voz. Uno de los operadores tenía conocimientos de edición de audio y decidió intentar limpiar parte del ruido de fondo para entender mejor qué era lo que se escuchaba detrás de la voz. Cuando terminaron de procesarlo, apareció algo inesperado. La supuesta interferencia no era únicamente viento. Entre el ruido podían distinguirse sonidos que recordaban claramente a una carretera con tráfico pesado. Se escuchaban motores diésel trabajando a distintas revoluciones. En algunos momentos parecían oírse frenos neumáticos. Incluso había fragmentos donde sonaban vehículos pasando cerca del micrófono. Aquello habría sido completamente normal si no fuera por un detalle. Según los registros de la estación de servicio, durante gran parte de aquella mañana, el estacionamiento había permanecido prácticamente vacío. No había filas de camiones. No había tránsito constante. No había ninguna fuente evidente para todos esos sonidos. La última vez que hablé con mi compañero sobre esta historia, me dijo algo que todavía recuerdo.
Según él, lo que más le inquietaba no era el mensaje, ni el GPS, ni siquiera el hecho de haber aparecido dormido dentro del camarote. Lo que realmente le molestaba era la sensación de haber perdido algo. Decía que cuando pensaba en aquel día tenía la impresión de haber regresado de un viaje que nunca ocurrió. Y después de escuchar aquella grabación, hubo momentos en los que llegó a preguntarse si, de alguna manera imposible de explicar, realmente había recorrido una carretera que nadie más pudo encontrar. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, soy de Hermosillo, Sonora, y esto me pasó hace algunos años mientras transportaba una carga refrigerada hacia el centro del país. Llevo mucho tiempo trabajando en carretera y he transportado prácticamente de todo: material industrial, productos alimenticios, maquinaria, mercancía delicada y también cargas congeladas como la de aquella ocasión. Nunca había tenido problemas con ese tipo de viajes y, de hecho, los consideraba de los más sencillos porque la principal responsabilidad consiste en vigilar que la temperatura se mantenga estable durante todo el recorrido. Sin embargo, después de aquel viaje empecé a ver los remolques refrigerados de una manera muy distinta. La carga salió desde Sonora y estaba compuesta por varias toneladas de carne congelada. Todo estaba en orden. Los sellos de seguridad habían sido colocados correctamente. La documentación coincidía y el sistema de refrigeración funcionaba perfectamente. Antes de salir revisé personalmente la temperatura y confirmé que todo se encontraba dentro de los parámetros establecidos. No había nada fuera de lo normal, y las primeras horas transcurrieron sin inconvenientes. Al anochecer hice una parada para cenar en una estación de servicio. Mientras comía junto al tráiler escuché algo que me hizo levantar la cabeza. El sonido provenía claramente del interior del remolque. Fueron 3 golpes suaves, separados por unos segundos, como cuando alguien toca una puerta con los nudillos para llamar la atención. Quienes trabajamos con cargas refrigeradas estamos acostumbrados a escuchar ruidos extraños provocados por los cambios de temperatura, la contracción del metal o los movimientos internos de la mercancía. Pensé que se trataba de algo así, y seguí con mi descanso. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Ya estaba acostado en el camarote cuando escuché otra vez aquella secuencia de golpes. Esta vez presté mucha más atención porque el sonido resultaba demasiado definido para parecer una simple vibración. Bajé de la unidad, revisé las puertas, comprobé los sellos de seguridad y observé los indicadores de temperatura. Todo estaba exactamente igual que antes. No encontré nada fuera de lugar. Volví a la cabina intentando convencerme de que debía existir una explicación lógica, aunque reconozco que empecé a sentir cierta incomodidad. Con el paso de los kilómetros, la situación se repitió una y otra vez. Lo curioso era que nunca escuchaba los golpes mientras manejaba. Siempre aparecían cuando el tráiler permanecía detenido. A veces durante una parada para cargar combustible, otras mientras cenaba y algunas cuando intentaba dormir. Poco a poco empecé a anticiparlos. Cada vez que apagaba el motor me descubría esperando escucharlos nuevamente. Comenté el asunto con otros operadores durante el viaje. Todos tenían alguna teoría. Algunos hablaban de la contracción del metal por el frío extremo. Otros mencionaban movimientos de la carga o acumulaciones de hielo dentro del sistema. Las explicaciones eran razonables y durante varios días intenté aceptarlas. El problema era que aquellos golpes parecían demasiado precisos. No sonaban aleatorios ni se parecían a los ruidos habituales de un remolque refrigerado. Siempre tenían el mismo ritmo y aparecían únicamente cuando el conjunto estaba detenido. La situación alcanzó su punto más extraño durante la última noche del recorrido. Me encontraba en un parador cercano a San Luis Potosí, y faltaban pocas horas para completar la entrega. Eran casi las 3 de la mañana cuando los golpes volvieron a escucharse. Me despertaron de inmediato porque parecían más claros que nunca. Permanecí sentado en la litera escuchando atentamente,
y fue entonces cuando percibí algo que me dejó completamente inmóvil. Entre el ruido constante del sistema de refrigeración se escuchó una voz. Al principio pensé que provenía de algún vehículo cercano o que todavía estaba medio dormido. Sin embargo, conforme pasaban los segundos, tuve la sensación de que el sonido llegaba desde el remolque. La voz parecía la de un niño y se escuchaba muy débil, como si viniera desde una gran distancia o desde detrás de una pared gruesa. Lo inquietante no era solamente escucharla, sino la tranquilidad con la que hablaba. No transmitía miedo ni desesperación. Más bien parecía una advertencia repetida con insistencia. La frase era siempre la misma. Me decía que no abra la puerta. Recuerdo haberme quedado sentado durante varios minutos sin saber qué hacer. Una parte de mí quería bajar inmediatamente para revisar el remolque. La otra me repetía que aquello no tenía ningún sentido. Los sellos seguían intactos. La carga había sido inspeccionada antes de salir y era imposible que hubiera alguien dentro. Además, si realmente una persona estuviera atrapada en un remolque congelado, uno esperaría escuchar pedidos de auxilio o intentos desesperados por llamar la atención. Sin embargo, aquella voz parecía empeñada en decir exactamente lo contrario. Finalmente decidí no abrir las puertas. Romper los sellos podía comprometer una carga de mucho valor y, sinceramente, tampoco sabía qué esperaba encontrar. Permanecí despierto un largo rato escuchando el silencio. Después de algunos minutos la voz desapareció y los golpes dejaron de escucharse. Al amanecer retomé el viaje y llegué a la planta de descarga. Los empleados comenzaron el procedimiento habitual. Revisaron la documentación, verificaron los números de los sellos y finalmente abrieron el remolque. Yo observaba desde cierta distancia mientras descargaban la mercancía. Todo parecía normal hasta que uno de los trabajadores llamó a sus compañeros para mostrarles algo que había visto en el interior. Me acerqué pensando que existía algún problema con la carga o con la temperatura. Sin embargo, lo que había llamado su atención era una pequeña marca sobre una de las paredes metálicas del remolque. Tenía la forma de una huella de mano. No parecía estar pintada ni dibujada. Más bien daba la impresión de haberse formado sobre el metal congelado, como cuando alguien apoya una mano húmeda sobre una superficie extremadamente fría y deja una marca temporal. Lo que me llamó la atención fue el tamaño. Era una huella pequeña, demasiado pequeña para la mayoría de los trabajadores que participaban en la descarga. Los empleados comenzaron a intercambiar teorías. Algunos pensaban que llevaba mucho tiempo allí y que nadie la había notado. Otros sugirieron que podía haberse producido durante la carga original en Sonora. La conversación siguió unos minutos más y después todos continuaron trabajando con normalidad. Yo intenté aceptar cualquiera de aquellas explicaciones, porque sinceramente eran más fáciles de procesar que todo lo demás. Sin embargo, mientras observaba aquella marca, seguía recordando la voz que había escuchado durante la madrugada. Con los años he intentado convencerme de que estaba cansado, que confundí algún sonido o que mi imaginación completó los espacios vacíos durante una noche larga de carretera. Aún así, hay algo que nunca he conseguido dejar de pensar. Cada vez que recuerdo aquel viaje vuelvo a pensar en la misma pregunta. Si realmente todo fue producto de mi imaginación, entonces la huella no significa nada, y los golpes tuvieron una explicación perfectamente normal. Pero si aquella voz era real, si de alguna forma provenía del interior del remolque, entonces todavía no entiendo por qué repetía una advertencia, en lugar de pedir ayuda. Desde entonces sigo trabajando en carretera y continúo transportando todo tipo de mercancías. Sin embargo, cuando me toca mover cargas congeladas durante la noche, siempre termino prestando atención a cualquier ruido que provenga del remolque. Y aunque nunca volvió a ocurrirme algo parecido, todavía recuerdo aquella voz infantil con una claridad que me incomoda.
Continuamos. Hola, Glenn y comunidad. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Gerson. Soy de Veracruz y trabajo como trailero desde hace más de 15 años. En todo ese tiempo he recorrido prácticamente todo el país, desde las carreteras del sureste hasta los cruces fronterizos del norte. He manejado muchísimo, y cuando alguien me cuenta historias raras de carretera, normalmente intento buscarles una explicación lógica. Sin embargo, hay una experiencia que me ocurrió hace algunos años, durante un viaje a San Luis Potosí, y que hasta el día de hoy sigue siendo la única para la que no he encontrado una respuesta convincente. Todo comenzó como un trabajo completamente normal. La empresa me asignó recoger una carga en una bodega industrial, ubicada a las afueras de San Luis Potosí. Recibí la dirección, el número de remolque, la documentación correspondiente y los datos de contacto habituales. Era una operación rutinaria como las que hacemos constantemente quienes trabajamos en transporte de carga. Salí con tiempo suficiente y llegué durante la madrugada porque la carga debía estar lista antes del amanecer. La zona donde se encontraba la instalación era bastante aislada. Había varias naves industriales distribuidas a lo largo de un camino secundario, y la mayoría parecían cerradas a esas horas. No me pareció extraño porque muchas empresas trabajan únicamente en horarios específicos. Conforme me acercaba al destino, noté que había menos iluminación de la que esperaba para una operación logística, pero asumí que se debía a la hora. Después de todo, eran más de las 3 de la mañana y no todas las bodegas mantienen encendidas sus instalaciones durante la noche. La reja principal estaba abierta. Entré sin ningún problema y avancé hasta la zona donde debía estacionar el tráiler. Apenas detuve la unidad, apareció un hombre caminando desde uno de los costados del patio. Llevaba chaleco reflejante, casco de seguridad y un portapapeles bajo el brazo. Su aspecto era exactamente el de cualquier encargado de patio que uno puede encontrar en una operación de carga. Se acercó con tranquilidad, me saludó por mi nombre y me pidió los documentos del viaje. En ningún momento noté algo fuera de lugar. Revisó la documentación con calma y después me indicó dónde colocar el remolque. Incluso me dio algunas recomendaciones para salir más rápido una vez terminada la maniobra. Mientras acomodaba la unidad, observé un montacargas trabajando dentro de la nave. Podía escuchar claramente el movimiento de la carga y el ruido característico de las maniobras. Todo parecía completamente normal. Una vez que terminé de posicionar el remolque, el proceso continuó exactamente igual que en cualquier otro centro de distribución. La mercancía fue cargada sin contratiempos. El encargado revisó los sellos, verificó algunos datos en los papeles y firmó varios documentos. Después me entregó la documentación final y revisó personalmente que todo estuviera en orden antes de autorizar mi salida. Lo último que hizo fue colocar el sello de seguridad en el remolque. Recuerdo perfectamente haberlo visto hacerlo, porque incluso me comentó que la empresa estaba siendo especialmente estricta con ese tipo de controles. Mientras abandonaba las instalaciones, hubo algo que llamó mi atención. No era algo alarmante, simplemente extraño. A pesar de que aparentemente estaban realizando una operación de carga completa, el lugar era demasiado silencioso. No escuchaba radios de comunicación. No veía más trabajadores desplazándose por el patio. Tampoco había vehículos particulares estacionados cerca de las oficinas. Lo comenté conmigo mismo durante unos segundos, pero terminé pensando que probablemente se trataba de un turno nocturno reducido, y no le di más importancia. Después de eso continué el viaje normalmente. Conduje varias horas hasta llegar al punto de entrega y me presenté para descargar la mercancía. El personal del destino recibió los documentos y comenzó el procedimiento habitual de verificación. Mientras uno de los encargados revisaba los papeles, noté que fruncía el ceño varias veces. Pensé que quizá faltaba alguna firma o que había algún error administrativo.
Sin embargo, conforme avanzaba la revisión, su expresión comenzó a cambiar. En determinado momento levantó la vista y me preguntó de dónde había obtenido aquellos documentos. Le respondí que me los habían entregado en la bodega de origen, exactamente igual que ocurría en cualquier otro viaje. El hombre intercambió una mirada con otro empleado y después llamó a varias personas más. En cuestión de minutos había 3 o 4 personas revisando la documentación sobre una mesa. Aquello empezó a incomodarme porque parecía que hubiera surgido algún problema serio. Uno de ellos sacó una fotografía aérea de la instalación donde supuestamente había recogido la carga. Me mostró la imagen y me preguntó nuevamente si estaba seguro de haber estado allí. Le respondí que sí. Conocía perfectamente el lugar porque había pasado varias horas dentro. Entonces me dijeron algo que me dejó completamente confundido. Según ellos, aquella bodega había sido clausurada varios meses antes. No estaba operando. No había empleados. No existían movimientos de carga ni descargas. Oficialmente, la instalación permanecía cerrada desde hacía mucho tiempo. Mi primera reacción fue pensar que estaban equivocados. Les describí al encargado de patio, el chaleco reflejante, el casco, el montacargas y hasta algunos detalles específicos de las maniobras que habían realizado durante la carga. También les mostré los documentos firmados. Conforme revisaban las hojas, el ambiente se volvía cada vez más extraño. Finalmente, uno de los empleados señaló la firma que aparecía en los papeles y preguntó si esa era la persona que me había recibido. Le respondí que sí. Entonces todos se quedaron en silencio. Uno de ellos fue hasta una computadora y comenzó a buscar algo. Después giró la pantalla para que pudiera verla. Era una fotografía del hombre que me había atendido durante la madrugada. Lo reconocí inmediatamente. No tuve ninguna duda. Era exactamente la misma persona, el mismo rostro, el mismo aspecto. Incluso llevaba ropa de trabajo similar a la que yo recordaba. Fue entonces cuando me explicaron quién era. Aquel hombre había sido el jefe de patio de la instalación y había fallecido durante un accidente laboral ocurrido meses antes de la clausura de la bodega. Recuerdo que pensé que se trataba de una broma. Les dije que eso era imposible porque acababa de pasar varias horas trabajando con él. Sin embargo, nadie parecía estar jugando. Me mostraron más información. Había registros del accidente, fotografías y documentos relacionados con el cierre de la instalación. Todo indicaba que la bodega llevaba meses sin actividad. Lo más inquietante era que la carga existía. Había llegado correctamente. Los sellos eran auténticos y la documentación coincidía. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en lo ocurrido. Finalmente decidí regresar por mi cuenta a la zona para comprobar personalmente si realmente aquella instalación estaba abandonada. Una parte de mí seguía convencida de que debía existir algún malentendido. Cuando llegué comprendí que no lo había. La reja principal estaba cerrada con cadenas. Los vidrios de varias ventanas estaban rotos. Había maleza creciendo dentro del predio y el aspecto general era el de un lugar abandonado desde hacía años. No había señales de actividad reciente. Ninguna. Si alguien me hubiera mostrado aquel lugar sin contexto, jamás habría imaginado que allí se había realizado una operación de carga apenas unos días antes. Nunca volví a aceptar viajes relacionados con ese lugar. Con el tiempo, la historia se fue convirtiendo en una anécdota que muy pocas veces cuento porque sé lo difícil que resulta creerla. Sin embargo, hay algo que sigue inquietándome más que cualquier otro detalle. No es haber visto a un hombre que, según los registros, ya no debía estar allí. Tampoco es el estado de abandono de la bodega. Es que alguien realizó una operación completa dentro de una instalación donde, según todos los registros oficiales, ya no trabajaba absolutamente nadie. Continuamos. Hola Glenn, soy Pedro de Saltillo, Coahuila,
y esto me pasó hace algunos años mientras transportaba mercancía desde Monterrey hacia Chihuahua. Aquel viaje parecía uno de los más sencillos que me habían asignado en semanas. La carga consistía en cajas de cartón con material promocional para una campaña comercial. No eran piezas metálicas, maquinaria ni mercancía pesada. De hecho, cuando terminaron de cargar el remolque, me llamó la atención lo liviano que se sentía el conjunto. Cualquiera que haya manejado un tráiler durante años aprende a percibir diferencias de peso, incluso antes de mirar los documentos. Todo coincidía. La guía indicaba una carga ligera. La documentación estaba en orden. Y no existía ningún detalle que llamara la atención. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. La carretera estaba despejada y el clima acompañaba. Fue al pasar por la primera báscula federal cuando apareció el primer problema. Apenas terminé la medición, uno de los operadores me pidió que estacionara la unidad a un costado para una revisión adicional. Pensé que se trataba de un control aleatorio, algo bastante habitual. Sin embargo, cuando me explicaron el motivo, me quedé confundido. Según el sistema, mi unidad transportaba varias toneladas más de las que figuraban en la documentación. Lo primero que pensé fue que existía algún error de calibración. Los propios inspectores parecían sorprendidos porque la diferencia era demasiado grande para tratarse de una simple variación. Repitieron la medición y el resultado fue muy parecido. Aún así, después de revisar la documentación y comprobar que todo parecía correcto, me permitieron continuar. Antes de salir llamé a la empresa para informar lo ocurrido. La respuesta fue tranquilizadora. Me dijeron que probablemente la báscula tenía algún problema y que no era la primera vez que sucedía algo parecido. Como no había ninguna irregularidad en la carga, me pidieron seguir adelante. Durante un tiempo pensé exactamente lo mismo. Después de todo, los sistemas fallan y las básculas no son infalibles. El problema fue que varias horas más tarde llegué a una segunda revisión y ocurrió algo todavía más extraño. Nuevamente apareció un exceso de peso considerable. Esta vez la cifra era diferente. Según aquella báscula, mi unidad transportaba todavía más carga que en la medición anterior. Recuerdo perfectamente haber revisado los documentos una vez más, mientras esperaba los resultados. No había ninguna explicación razonable. Había recorrido la misma ruta sin detenerme en ningún punto intermedio. No había abierto el remolque. No había cargado mercancía adicional. Ni siquiera había realizado una parada prolongada. Aún así, las lecturas seguían indicando que algo dentro del tráiler pesaba mucho más de lo que debería. Comencé a sentir cierta inquietud, aunque seguía convencido de que debía existir una explicación técnica. Continué el viaje mientras anochecía, y fue entonces cuando apareció otro detalle que terminó complicando todavía más las cosas. Empecé a escuchar pequeños golpes provenientes del interior del remolque. Al principio no les di importancia porque cualquier operador sabe que las vibraciones del camino pueden mover ligeramente algunas cajas. Sin embargo, aquellos sonidos comenzaron a repetirse incluso cuando la unidad estaba detenida. Lo noté especialmente mientras esperaba en algunos semáforos y estaciones de peaje. Eran golpes suaves, espaciados, como si algo se desplazara lentamente entre la mercancía. Cada vez que reanudaba la marcha, desaparecían durante un tiempo y luego volvían a escucharse. Varias veces bajé el volumen de la radio para asegurarme de que no estaba imaginándolo. El sonido era real. No era fuerte ni alarmante, pero estaba ahí. Pasé gran parte de la noche intentando ignorarlo. Pensaba que seguramente alguna parte de la carga se había acomodado de forma incorrecta y que los movimientos del camino estaban provocando esos ruidos. Sin embargo, conforme avanzaban las horas, la sensación de que algo no encajaba se volvía cada vez más difícil de ignorar. Al amanecer llegué a una tercera báscula. Para ese momento ya tenía curiosidad por conocer el resultado. Lo que apareció en pantalla terminó de desconcertarme por completo. El peso había disminuido drásticamente.
varias toneladas menos que en la medición anterior. El inspector creyó que había cometido algún error y ordenó repetir la revisión. La segunda lectura fue idéntica. Según aquella báscula, el remolque pesaba mucho menos que unas horas antes. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla, intentando entender qué estaba ocurriendo. Ninguna de las cifras coincidía entre sí. Era como si el contenido del remolque cambiara constantemente de peso durante el trayecto. Cuando retomé el viaje ya no podía quitarme el asunto de la cabeza. Poco después decidí detenerme en una zona segura para revisar personalmente la carga. Verifiqué los sellos de seguridad y comprobé que seguían intactos. Revisé las puertas y tampoco encontré señales de manipulación. Finalmente abrí el remolque y comencé a inspeccionar el interior. Las cajas estaban exactamente donde debían estar. Ninguna había sido abierta. Ninguna estaba dañada. El inventario visual coincidía perfectamente con la distribución original. Mientras caminaba entre la mercancía, ocurrió algo que todavía recuerdo con claridad. Sobre una de las cajas vi una etiqueta que no pertenecía a mi embarque. Era una etiqueta vieja, amarillenta y parcialmente húmeda, como si hubiera pasado años almacenada en algún sitio. Lo extraño era que destacaba inmediatamente porque todas las demás etiquetas eran nuevas. La tomé para examinarla mejor y descubrí que contenía un número de embarque completamente distinto al de mi carga. No le encontré sentido. Pensé que quizá había quedado pegada a alguna caja reutilizada o que se trataba de un error menor. Aún así decidí guardarla porque me pareció una rareza más dentro de una jornada que ya era bastante extraña. Finalmente llegué a Chihuahua y la descarga se realizó sin problemas. El inventario resultó perfecto. No faltaba mercancía. No sobraba nada. Todo coincidía exactamente con los documentos originales. Pensé que por fin el asunto terminaba ahí. Sin embargo, antes de retirarme, comenté toda la situación con uno de los supervisores de la planta. Le hablé de las básculas, de las diferencias de peso y de los ruidos que había escuchado durante el trayecto. Cuando mencioné la etiqueta vieja, me pidió verla. Apenas observó el número impreso en ella, cambió de expresión. Me preguntó si estaba seguro de que la había encontrado dentro del remolque, y respondió con silencio cuando le dije que sí. Después de unos segundos me explicó algo que me dejó completamente desconcertado. Según él, aquel número correspondía a un embarque desaparecido hacía muchos años. No hablaba de mercancía extraviada dentro de un almacén ni de un error administrativo. Se refería a un tráiler completo que había desaparecido durante un trayecto de carretera. Nunca recuperaron la carga. Nunca localizaron la unidad. Y, según me dijo, tampoco encontraron al conductor. Recuerdo que sentí un escalofrío al escucharlo. No porque creyera inmediatamente en alguna explicación sobrenatural, sino porque la coincidencia resultaba demasiado extraña. Le pregunté cómo podía estar seguro y me explicó que aquel caso se había vuelto bastante conocido dentro de ciertos círculos logísticos porque nunca se resolvió. Ese mismo día tiré la etiqueta. No quería llevármela ni seguir pensando en el asunto. Sin embargo, antes de despedirme, el supervisor me dijo algo que terminó acompañándome durante años. Según él, yo no era el primer operador que reportaba cambios imposibles de peso en esa misma ruta. Había escuchado historias parecidas de otros conductores. Cargas ligeras que aparecían con varias toneladas adicionales durante ciertas mediciones. Lecturas que cambiaban sin explicación entre una báscula y otra. Y, en algunos casos, referencias inesperadas a embarques antiguos que jamás llegaron a destino. Nunca volví a experimentar algo exactamente igual. Sin embargo, desde entonces, cada vez que una báscula marca un peso que no coincide con la documentación, mi primera preocupación ya no son las multas ni los retrasos. Porque después de aquel viaje aprendí que existen ciertas explicaciones que resultan mucho más inquietantes que cualquier error administrativo.
Continuamos. Hola comunidad del sector del terror. Me llamo Néstor, soy de Torreón, Coahuila, y esto me pasó hace unos 7 años mientras llevaba una carga hacia Monterrey. Llevo gran parte de mi vida trabajando en carretera, y estoy acostumbrado a enfrentar averías, pero lo que ocurrió aquella noche fue tan extraño que mejor se los cuento. Era un viaje nocturno. La carga no tenía nada de especial y el recorrido estaba perfectamente planificado. Recuerdo que hacía muchísimo calor incluso a esas horas de la madrugada. La carretera estaba prácticamente vacía, y durante largos tramos no veía ningún otro vehículo. Todo marchaba con normalidad hasta que apareció una alerta en el tablero, relacionada con la presión de aire del sistema de frenos. Ese tipo de advertencias pueden aparecer por distintas razones, y muchas veces terminan siendo problemas menores. Sin embargo, conforme avanzaban los kilómetros, empecé a notar que los frenos no respondían exactamente igual que antes. No era una diferencia enorme, pero sí suficiente para ponerme en alerta. Sabía que si el sistema seguía perdiendo presión, podía terminar quedándome sin capacidad de frenado en una situación complicada. Decidí no arriesgarme. Busqué un lugar relativamente seguro y detuve la unidad a un costado de la carretera. Bajé con una lámpara para revisar lo básico. Inspeccioné las mangueras, las conexiones visibles, los depósitos de aire y algunas válvulas accesibles. No encontré nada evidente. Ese fue el momento en que empecé a preocuparme de verdad porque la falla existía, pero no lograba identificar el origen. Lo peor era la ubicación. Estaba en medio de la nada. No había señal de teléfono. La radio tampoco servía en esa zona. Durante casi media hora no pasó un solo vehículo. Conforme avanzaba el tiempo, empecé a resignarme a pasar ahí el resto de la noche hasta que amaneciera y apareciera alguien que pudiera ayudarme o permitirme comunicarme con la empresa. Mientras estaba sentado en la cabina evaluando opciones, vi unas luces acercándose por el espejo lateral. Recuerdo que sentí alivio inmediato. Pensé que por fin aparecía otro operador o algún vehículo de mantenimiento. Sin embargo, cuando las luces se fueron acercando, me llamó la atención el vehículo. Era una camioneta muy vieja, de esas que prácticamente ya no se ven circulando por carretera. La camioneta se detuvo detrás del tráiler, y de ella bajó un hombre de unos 60 años. Llevaba ropa de trabajo bastante sencilla y una caja de herramientas metálica en la mano. Lo extraño fue que apenas se acercó me preguntó si estaba teniendo problemas con la presión de aire. Antes de que pudiera explicarle nada, me describió exactamente los síntomas que había notado durante el trayecto. Recuerdo haberlo mirado con sorpresa porque parecía saber perfectamente qué estaba ocurriendo. Le expliqué rápidamente la situación, y el hombre asintió como si ya conociera la respuesta. Después caminó hacia el costado de la unidad. Se arrodilló y comenzó a revisar algunos componentes debajo del tráiler. Mientras trabajaba me llamó la atención la seguridad con la que se movía. No parecía estar buscando la avería. Parecía saber exactamente dónde estaba. En cuestión de minutos desmontó una conexión, ajustó una válvula y sustituyó una pequeña pieza que sacó de su propia caja de herramientas. Todo ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de seguir lo que estaba haciendo. Cuando terminó me pidió que encendiera el motor. Obedecí y observé los indicadores del tablero. La presión comenzó a recuperarse inmediatamente. Esperé unos minutos más para asegurarme de que el problema realmente estaba resuelto, y comprobé que el sistema funcionaba perfectamente. Era como si la falla nunca hubiera existido. Me bajé para agradecerle y preguntarle cuánto le debía. Pensé que me pediría dinero por la reparación o al menos por la pieza que había utilizado. Sin embargo, negó con la cabeza y dijo que no quería ningún pago. En cambio, abrió la caja de herramientas y sacó un sobre amarillo bastante viejo, ligeramente doblado por las esquinas. Me pidió que le hiciera un favor. Quería que entregara aquel sobre cuando llegara a Monterrey.
Me dio una dirección específica y me pidió que no lo abriera. Reconozco que la petición me pareció extraña. No era algo que uno espera escuchar de un desconocido encontrado en mitad de la carretera. Sin embargo, aquel hombre acababa de resolver un problema que probablemente me habría dejado varado durante horas. Así que acepté sin discutir demasiado. Guardé el sobre en la cabina y seguimos hablando un par de minutos más. Después me deseó buen viaje. Regresó a su camioneta y se marchó. El resto del recorrido transcurrió sin inconvenientes. La presión de aire se mantuvo estable y la unidad funcionó perfectamente. 2 días después terminé las entregas pendientes en Monterrey y recordé el compromiso que había adquirido. Como tenía algo de tiempo antes de regresar, decidí cumplir con lo prometido. La dirección correspondía a una casa antigua ubicada en una colonia tranquila. Era una vivienda modesta pero bien cuidada. Toqué la puerta y me abrió una señora mayor. Le expliqué que alguien me había pedido entregarle un sobre y, en cuanto lo vio, su expresión cambió por completo. Recuerdo perfectamente cómo se quedó inmóvil durante unos segundos. Después me preguntó quién me lo había dado. Le describí al hombre con el mayor detalle posible. Hablé de la camioneta, de la caja de herramientas y de la reparación que había realizado en la carretera. Conforme avanzaba en la descripción, la mujer se fue poniendo cada vez más pálida. Finalmente me pidió que esperara un momento. Entró a la casa y regresó con una fotografía enmarcada. Cuando la vi sentí un escalofrío. Era el mismo hombre. La señora permaneció en silencio unos segundos, antes de explicarme que aquel hombre había sido su esposo. Años atrás había desaparecido mientras realizaba un viaje por carreteras de Coahuila. Lo buscaron durante meses. Participaron autoridades, familiares y conocidos. Nunca encontraron el vehículo. Nunca encontraron el cuerpo. Legalmente seguía figurando como desaparecido. Mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar, la mujer abrió el sobre delante de mí. Dentro había varias fotografías familiares antiguas. También había una carta escrita a mano. La señora comenzó a llorar apenas vio los objetos. Me explicó que todo aquello había desaparecido, junto con su esposo el día que nunca regresó a casa. Reconoció inmediatamente cada fotografía, y también el anillo. Permanecí allí varios minutos sin saber qué decir. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que debía existir una explicación razonable. Pensé que tal vez algún conocido de la familia había encontrado aquellos objetos y había utilizado una historia elaborada para hacerlos llegar. Incluso consideré la posibilidad de que alguien me hubiera tomado el pelo de una forma extremadamente elaborada. Sin embargo, hay un detalle que nunca pude explicar. Unas semanas después revisé las cámaras de seguridad de un parador donde había cargado combustible poco antes de la avería. Lo hice porque quería reconstruir los tiempos del viaje y confirmar algunos detalles. En las grabaciones aparecía claramente mi tráiler detenido durante varios minutos. También se veía el periodo exacto en el que yo aseguraba haber recibido ayuda. El problema era que la camioneta nunca aparecía entrando ni saliendo. Durante toda la grabación únicamente aparecía mi tráiler estacionado al costado del camino. Permanecía inmóvil durante aproximadamente media hora, y después arrancaba nuevamente como si nada hubiera ocurrido. He intentado encontrar una explicación durante años. Quizá existe y simplemente nunca la descubrí. Lo único que sé es que aquella noche alguien reparó una avería que me habría dejado varado en mitad de la carretera. Rechazó cualquier pago y me pidió entregar un sobre que contenía objetos desaparecidos desde hacía años. Y cuando revisé las únicas imágenes que podían demostrar que aquel encuentro ocurrió, descubrí que, según las cámaras, nunca hubo nadie allí conmigo. Continuamos. Hola Glenn y amigos del sector del terror. Soy de Monclova, Coahuila, y esto me pasó en 2009 durante un viaje nocturno hacia Nuevo León.
Llevo gran parte de mi vida trabajando en carretera, y como cualquier operador con experiencia, aprendí a distinguir cuando una situación es realmente extraña y cuando simplemente se trata de una avería más. Había salido varias horas antes y el viaje transcurría sin novedades. Era una autopista poco transitada y a esa hora prácticamente no circulaban vehículos. Cerca de la 1 de la mañana empezaron las primeras fallas eléctricas. Al principio noté que algunas luces del tablero parpadearon durante unos segundos y luego volvieron a la normalidad. Pensé que podía tratarse de una variación momentánea o algún falso contacto. Sin embargo, poco después el GPS se apagó por completo y varios indicadores comenzaron a funcionar de manera irregular. Conforme avanzaban los kilómetros, algunas luces de la cabina perdían intensidad y volvían a encenderse sin motivo aparente. Decidí reducir la velocidad y buscar un lugar seguro para detenerme antes de que la situación empeorara. Fue entonces cuando vi algo a unos cientos de metros de distancia. A un costado de la autopista aparecía una antigua caseta de cobro. Parecía fuera de servicio. No había barreras bajadas ni vehículos esperando. Sin embargo, me llamó la atención que uno de los edificios laterales tuviera algunas luces encendidas. Desde lejos parecía haber actividad. Pensé que quizá aún trabajaba personal de mantenimiento o vigilancia, y que podría pedir ayuda mientras lograba comunicarme con la empresa. Entré lentamente y estacioné la unidad cerca de la construcción. Apenas bajé del tráiler apareció un hombre caminando desde el edificio. Llevaba uniforme, chaleco reflejante y un gafete colgado al cuello. Su aspecto era exactamente el de cualquier empleado de carretera. Me preguntó qué problema tenía y le expliqué las fallas eléctricas que venía experimentando durante el trayecto. Escuchó con atención, observó la unidad durante unos segundos y después me dijo que podía esperar dentro de la oficina mientras llegaba una grúa o lograba contactar asistencia. La propuesta me pareció razonable. Después de todo, era mejor permanecer dentro de una oficina iluminada que pasar horas solo junto al tráiler en medio de la oscuridad. Lo seguí hasta el interior del edificio y descubrí que todo parecía perfectamente normal. Había escritorios, varias sillas, archivadores y una pequeña cafetera funcionando sobre una mesa. Incluso se percibía el aroma del café recién preparado. El hombre hablaba poco, pero en ningún momento me pareció extraño. Era reservado, aunque amable. Mientras esperaba intenté comunicarme por distintos medios sin demasiado éxito. En determinado momento encendí la radio de banda civil para escuchar si había otros operadores cerca. Lo hice más por costumbre que por otra cosa. Muchas veces uno obtiene información útil simplemente escuchando conversaciones ajenas durante la madrugada. Fue entonces cuando ocurrió algo que empezó a inquietarme. Dos traileros estaban conversando sobre una vieja caseta abandonada, ubicada en esa misma zona. Al principio no presté demasiada atención. Pensé que hablaban de otro lugar. Sin embargo, conforme avanzaba la conversación, comenzaron a mencionar detalles cada vez más específicos. Uno de ellos comentó que la caseta llevaba años cerrada. El otro recordó que había sido clausurada después de varios incidentes relacionados con robos de carga y algunos casos de desapariciones ocurridos en la zona. Lo que me hizo sentir incómodo fue escuchar que mencionaban exactamente el mismo kilómetro donde yo me encontraba detenido. Recuerdo que bajé lentamente el volumen de la radio y miré alrededor de la oficina. Todo seguía igual. Las luces permanecían encendidas. La cafetera seguía funcionando y el silencio del lugar parecía tragarse cualquier sonido que viniera del exterior. Miré por una de las ventanas para observar el tráiler y durante unos segundos tuve la sensación de que algo no encajaba. No lograba identificar qué era exactamente, pero la posición de la unidad me pareció distinta. Intenté convencerme de que era un efecto de la perspectiva, o simplemente del cansancio acumulado después de tantas horas al volante. Las horas siguieron pasando.
Entre una cosa y otra terminé quedándome sentado junto a una mesa, escuchando la radio de fondo. El empleado entraba y salía ocasionalmente, aunque nunca permanecía demasiado tiempo dentro de la oficina. Cerca de las 3 de la mañana escuché el sonido de un vehículo aproximándose desde la autopista. Miré por la ventana y distinguí las luces de una grúa. Sentí alivio inmediato porque por fin podría resolver el problema y continuar el viaje. Me levanté para agradecerle al hombre la ayuda y avisarle que ya podía retirarme. Sin embargo, cuando recorrí la oficina, descubrí que no estaba por ninguna parte. Revisé los distintos cuartos, salí al exterior e incluso rodé parcialmente el edificio. No encontré a nadie. Pensé que tal vez había ido a recibir a los operadores de la grúa, así que me dirigí directamente hacia el tráiler. Ahí fue cuando noté algo que me dejó completamente desconcertado. La unidad no estaba exactamente donde la había dejado. No se había movido una gran distancia, quizás 5 o 6 metros, pero cualquier operador sabe perfectamente dónde estacionó su vehículo. Pasamos demasiadas horas pendientes de cada maniobra como para equivocarnos en algo así. Me quedé observando durante varios segundos, intentando convencerme de que estaba confundido. Pero cuanto más lo miraba, más seguro estaba de que el conjunto había sido desplazado. Después vi algo peor. Los sellos de seguridad del remolque eran distintos. Puede parecer un detalle menor para alguien ajeno al transporte de carga, pero los operadores revisamos constantemente esos números. Forman parte de nuestra responsabilidad y aprendemos a reconocerlos casi de memoria durante un viaje. Los sellos que tenía delante no eran los mismos que había colocado antes de salir. Parecían completamente nuevos, como si alguien hubiera abierto el remolque y luego hubiera instalado otros diferentes. Informé inmediatamente a la empresa. La reacción fue rápida y me ordenaron dirigirme al siguiente patio seguro para realizar una revisión completa de la carga. Durante todo el trayecto no pude quitarme de la cabeza la imagen de aquellos sellos distintos. Intentaba encontrar una explicación lógica, pero ninguna terminaba de convencerme. Cuando finalmente llegué al patio, varios empleados participaron en la inspección. Abrieron el remolque, revisaron las cajas una por una y compararon todo contra el inventario original. Yo esperaba que apareciera algún faltante, o al menos alguna señal de que alguien había manipulado la mercancía durante la noche. Sin embargo, mientras avanzaba la revisión, el desconcierto fue creciendo. Todo estaba exactamente donde debía estar. Las cantidades coincidían. Las cajas conservaban la misma distribución que recordaba desde el origen, y no encontraron ninguna evidencia de que alguien hubiera abierto la carga. Lo único fuera de lugar seguían siendo aquellos sellos que nadie podía explicar. Durante varios días intenté convencerme de que había interpretado mal algunos detalles. Quizá me estacioné en otro lugar del que recordaba. Quizá los sellos fueron reemplazados durante alguna revisión administrativa. Quizá el cansancio me hizo percibir cosas que no ocurrieron realmente. Sin embargo, tiempo después comenté el incidente con un supervisor veterano de la empresa. Era una persona que llevaba décadas trabajando en carreteras del norte y conocía prácticamente todas las historias que circulaban entre operadores. Apenas mencioné el kilómetro donde se encontraba aquella caseta. Levantó la vista y me hizo una pregunta muy concreta. Quiso saber si la oficina estaba iluminada. Le respondí que sí. Entonces sonrió de una forma extraña y me dijo que no era el primero que contaba algo parecido. Según él, varios operadores habían hablado durante años de una oficina iluminada que aparecía en aquella antigua caseta. Algunos afirmaban haber pasado la noche allí. Otros decían haber recibido ayuda o indicaciones de un empleado. Lo extraño era que, según los registros oficiales, el edificio llevaba años sin suministro eléctrico. La historia no terminaba ahí. El supervisor también me contó que la última persona asignada a esa caseta había fallecido durante un asalto ocurrido poco antes de que las instalaciones fueran cerradas definitivamente. Después de aquello nunca volvió a haber personal trabajando en el lugar. Con el
paso de los años intenté convencerme de que debía existir alguna explicación para todo aquello. Tal vez alguien utilizó la antigua caseta sin autorización. Tal vez había una razón para el cambio de sellos que nunca llegué a conocer. El problema es que ninguna de esas teorías responde a todos los detalles. Nadie pudo decirme quién era el hombre que me atendió aquella noche. Tampoco por qué la oficina parecía funcionar con normalidad en un edificio que supuestamente llevaba años abandonado. Y sobre todo, nadie logró explicarme cómo una carga pudo permanecer intacta después de que alguien moviera el remolque y reemplazara los sellos sin dejar la menor señal de haber estado allí. Hasta hoy sigo sin saber quién me dejó pasar la noche en aquella oficina. Lo único que recuerdo con absoluta claridad es la imagen de la cafetera funcionando sobre la mesa y el aroma del café llenando la habitación. Porque cuando salí para dirigirme hacia la grúa, el empleado ya había desaparecido. Y aún así, el café seguía caliente.